Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Y vamos a dar comienzo a esta mesa que yo veo como complementaria de la anterior. Antes habló de la empresa, antes habló de la administración. Ahora vamos a hablar de la universidad. Como todos habrán podido comprobar, la mesa se titula Conocimiento, Educación e Inteligencia Artificial en Español, y entiendo que quienes la han diseñado pretenden que presentemos las iniciativas que en el ámbito de la inteligencia artificial se están desarrollando en el mundo de habla hispana. Yo empiezo por reconocer que no soy un experto en inteligencia artificial. Rebaso a duras penas los límites mínimos de la inteligencia natural. Pero para suplir mi carencia están afortunadamente las personas que nos acompañan en la mesa y que luego presentaré. Hombre, les diré que sí conozco algunas iniciativas que están llevando a cabo diferentes universidades españolas y latinoamericanas en el terreno de la automatización y de la hiperautomatización y la inteligencia artificial. Y que tengo las mismas incertidumbres sobre el futuro desarrollo que tienen otras personas que poseen al menos conocimientos básicos de esta temática y que presentan la misma inquietud intelectual por saber más de este instrumento tan disruptivo. Sé por algunos trabajos de mi buen amigo Andrés Pedreño y de mi colega Margarita Villegas que son ya bastantes las universidades españolas, el mundo latinoamericano reconozco que lo conozco peor, que han llevado a cabo iniciativas de automatización de ciertos procesos en una fase que yo no sé si llamar, Margarita me corregirá, fase embrionaria o inicial de lo que sin duda alguna está por llegar, que va a ser realmente muy importante. Pues no sé, universidades como las de Murcia, la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Valencia, la de Alcalá, la de las Islas Baleares, la de Jaén, la Complutense, la Carlos III, la Autónoma de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Politécnica de Madrid, la Miguel Hernández, la de Alicante, la Nebrija y, por supuesto, UNIR, forman parte de ese censo que seguramente no es completo, como yo lo acabo de citar. Son ya bastantes iniciativas y además iniciativas relevantes, así queda reconocido en publicaciones de altísimo nivel como la Business Review de la Universidad de Harvard. Y yo recuerdo que en la última conferencia de una universidad de tantísimo prestigio como es la Wharton se recogían pues algunas de estas iniciativas en un simposio que se titulaba Reimaginar la educación y la inteligencia artificial, en el cual se recogían precisamente algunos ejemplos españoles de estas iniciativas que habían alcanzado un cierto éxito a nivel internacional. Yo les voy a poner dos ejemplos muy sencillos para abrir boca de lo que son simplemente el uso de chatbots para favorecer la gestión universitaria. Uno corresponde a la Universidad de Murcia y otro corresponde a la Universidad Politécnica de Valencia. Ustedes todos, estoy seguro, saben que cuando terminan las pruebas de acceso a la universidad hay miles de estudiantes que van visitando los campus universitarios para preguntar asuntos relacionados con la elección de una titulación, con el comienzo de las clases, sobre el grupo, si de mañana o de tarde que les corresponde, sobre las becas que pueden obtener, sobre las salidas profesionales que su carrera puede depararles, ¿no?
El personal de Administración y Servicios, lo sé por experiencia de mi etapa de rector de la Complutense, está loco durante esos días y se ve incapaz de contestar a tantísimas cuestiones. Se colapsa absolutamente el servicio. Bueno, pues tras un estudio minucioso por parte de la Universidad de Murcia, fueron catalogadas 270 cuestiones. Y la universidad creó un programa que se llama Lola, que funciona 24 horas los 7 días de la semana, que va contestando además a estas 270 cuestiones con una precisión del 95%. De esta forma, este tipo de chatbots basados en la inteligencia artificial lo que hacen es liberar las tareas del personal de administración y servicio, que de esta forma puede dedicar su tiempo a responder preguntas pues, de mucha mayor complejidad o a resolver situaciones donde las emociones a veces son relevantes, tanto en el caso de los alumnos como en el de sus padres, que son igual de insistentes a la hora de plantear estas cuestiones. Lola se creó en el año 2019 y desde entonces ha atendido, y la Universidad de Murcia no es una universidad especialmente grande, pero ha atendido a 60.000 usuarios, ha mantenido 80.000 conversaciones y ha respondido 234.000 mensajes. Otro ejemplo de automatización basado en la inteligencia artificial a través de los chatbots son los centros de atención al usuario de la Universidad Politécnica de Valencia. Este servicio fue establecido en los tiempos del confinamiento y vino a resolver una enorme cantidad de preguntas y de dudas que iban planteando los profesores y los alumnos que debieron de utilizar en esos tiempos de manera intensiva los recursos digitales, tanto para las clases como para las consultas, como para los exámenes, etc. El chatbot permitió resolver de manera muy satisfactoria preguntas sobre el software, las conexiones, los cambios de contraseña, darse de alta en un servicio, etc. Yo creo que estos dos ejemplos ponen de manifiesto que potencialmente todos los servicios de la universidad pueden ser objeto de una gestión atendida, al menos en cierto modo, por los chatbots. Las bibliotecas, la atención al profesorado, los servicios de los campus, los Erasmus, las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación, eso que llamamos las OTRIs. La gran ventaja de esto es que las personas que antes se dedicaban personalmente a responder todas estas cuestiones y a realizar todas estas gestiones, bueno, pueden dedicarse a otras cosas que probablemente resultan de mucho mayor interés, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la investigación. Particularmente en el ámbito de la docencia, la inteligencia artificial permite identificar nuevas temáticas de estudio, permite confeccionar materiales de aprendizaje personalizados, esto yo creo que es importante, predecir algo pues interesante, ¿no?, como es el porcentaje de abandono de los estudiantes de una determinada titulación, pero sobre todo utilizar eso que ya llamamos los tutores virtuales. De la igual manera que un chatbot puede ayudar a un estudiante a realizar todos los trámites administrativos para entrar en una determinada universidad, el tutor virtual le puede ayudar a resolver cuantas dudas pueda tener en el desarrollo de sus estudios. Andrés Pedreño, en un artículo publicado en nuestra revista, en Universidad 2022, que sacamos el año pasado, dice que es el tutor virtual
el concepto más revolucionario para mejorar la calidad del proceso formativo en la etapa actual de la inteligencia artificial. Además, yo creo que esta figura del tutor virtual ayuda a otra cosa, y es simplemente a que muchos alumnos, que a veces les cuesta preguntar en una sesión presencial, vencen eso que ese genio del balompié que se llama Valdano llamaba el miedo escénico, ¿no? Carecen de ese miedo escénico y preguntan con toda naturalidad. Bueno, yo acabo esta breve introducción con la siguiente conclusión. Las instituciones educativas que siempre deben de respetar los principios éticos, y vamos a volver sobre ellos en el diálogo, y que deben de velar por la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y también vamos a volver sobre ello, deberían de propiciar la inteligencia artificial para que apoye a la inteligencia humana, como antes se decía en el coloquio anterior, y liberar todo ese potencial creativo que nuestra inteligencia posee. Yo creo que cada vez resulta más necesario ir delegando las tareas rutinarias y repetitivas en las máquinas y dedicar los recursos subhumanos a tareas mucho más creativas e innovadoras en los ámbitos de la docencia, de la investigación o de la gestión. Para dialogar con todas estas cuestiones, pues tenemos todo un panel de expertos que yo les voy a presentar sin hacerles justicia. Quiero decir que voy a presentarles de una manera muy sencilla para no restar mucho tiempo a lo que sin duda serán contestaciones muy juiciosas de cada uno de ellos. Tenemos a Américo Guevara, en el extremo izquierdo, ingeniero en industrias alimentarias, magíster en tecnología de alimentos, doctor en ciencias de la educación y actualmente rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Nacionales del Perú, Universidad de La Molina, que tuve el gusto de visitar y conversar con él en ese magnífico campus que ellos tienen en Lima. Luis Fernando Gavidia es un biólogo colombiano, es biólogo de la Universidad Pontificia Javeriana, fue fundador, primer decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde actualmente ostenta el cargo de rector. Fue viceministro de Medio Ambiente y ha estado vinculado al sector de agroindustria, hidrocarburos y minería. Tenemos inmediatamente a mi izquierda a Jorge Jesús Gómez Sam, que es graduado en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, mi vieja universidad, doctor también por la Complutense, profesor del Departamento de Software Engineering e Inteligencia Artificial, es vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad y es miembro de la Comisión Sectorial de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de nuestra Asociación de Rectores, la CRUETICS. Y Margarita Villegas es ingeniera industrial, está especializada en electrónica y robótica, lleva más de 30 años trabajando para diferentes empresas como una gran estratega empresarial, y tenemos la suerte de tenerla con nosotros en UNIR desde hace algún tiempo, donde desempeña una magnífica tarea como directora de tecnología y transformación, aunque ahora probablemente va a escalar hacia nuevas posiciones
muy destacadas. Yo he definido algunas cuestiones para centrar la discusión de esta mesa redonda. Les voy a formular algunas de las cuestiones, lo cual no quiere decir que ellos me tengan que contestar exactamente a lo que les pregunto, pero por lo menos les rogaría que se acercasen al contenido de la cuestión. Margarita, empiezo por ti. Yo tuve la fortuna de conocer a un personaje en el mundo de la educación verdaderamente relevante, que es el fundador de la Khan Academy, que fue precisamente premio Princesa de Asturias, ¿no? Y él, en uno de los libros, decía: si yo tuviera que elegir entre un profesor y una tecnología, decía, increíble, para mis hijos, elegiría siempre al profesor. Margarita, si tu hija te plantease sus dudas acerca de la carrera que quiere estudiar, ¿qué le recomendarías? ¿Un asesor virtual, lo que tú llamas el personal shopper de la educación? ¿Un profesor experimentado con larga trayectoria académica, o que acudiese primero a uno y después al otro? Y en este caso, ¿en qué orden les preguntarías? Qué buena pregunta, Rafa. Buenos días a todos. Yo creo que ambas cosas son compatibles, para empezar. Si hablamos de este señor fundador, Salman Khan, fundó su universidad alentado por el éxito que tenía dando clases a su sobrina en matemáticas, esta universidad en el año 2008. 14 años más tarde, hace apenas 6 meses, ha montado una universidad 100% online con la Universidad de Arizona. Entonces, posiblemente habría que volverle a preguntar si esta aseveración que hizo en su libro, me supongo que será el de Reimagining, ¿no? Estaría todavía de acuerdo con ella, ¿no? En cualquier caso, es verdad que él planteaba 3 principios que creo que son 3 principios muy interesantes en este momento. Él decía: para que una cosa funcione, para que la educación funcione, tendríamos que tener 3 palancas. Una, profesores de primerísimo nivel, ¿correcto? A tu pregunta, Rafa, profesores de primer nivel. ¿Me dan lo mismo que estén dándome online una sesión o no? Lo importante es que sepan dar su clase y que sepan enseñar. Segundo, que se puedan crear comunidades diversas. A día de hoy se me antoja complejo el tener comunidades diversas sin utilizar o apalancarnos en la tecnología, porque es una manera de traer gente de diferentes sitios en diferentes momentos. Si nosotros ahora mismo quisiéramos generar una comunidad de aprendizaje, ustedes cuando vuelvan a sus países, que muchos de vosotros no sois de aquí, pues es una manera de poder seguir trabajando, si no sería imposible, ¿no? Con lo cual, la tecnología facilita esto. Y tercer punto muy importante, y es sobre lo que básicamente se apalanca su diferenciación, es la personalización de la experiencia del estudiante. Es indudable que para tener esta especialización en la experiencia se tiene que basar en datos. ¿Datos de qué? Del ritmo de estudio del estudiante, de si esta asignatura la ha entendido o no, es decir, que habrá unos test que devuelvan un tipo de información, si hay un conocimiento básico que le falta, si hay una actividad que no ha sabido hacer. Todo eso lo que devuelve son datos, y con esos datos se puede personalizar esta experiencia. Por lo tanto, es importante e interesante esta información. Pero además yo diría que hay 2 cosas distintas. Uno es el proceso de aprendizaje del estudiante, que es lo que hasta ahora siempre ha recogido la Khan Academy para poder hacer esa personalización, es decir, cada uno de alguna manera, cada uno tiene que aprender a su ritmo porque todos llegaremos al mismo puerto, ¿no? Básicamente es un poco lo que está diciendo. El tema del personal shopper de la educación está basado no solamente en cómo yo aprendo y qué aprendo, sino en mis gustos, qué consumo, qué no consumo, mis aspiraciones, a dónde quiero ir. Por lo tanto, recoge datos de un universo mucho mayor y puede contextualizar mi aprendizaje, más allá de solamente un aprendizaje de cómo yo soy capaz de aprender. Lo que me proyecta es qué es lo que yo debería aprender. Por lo tanto, yo a mi hija le recomendaría hacer uso de las 2.
modelos simultáneamente porque son absolutamente compatibles. Uno dibuja el futuro y otro me enseña a aprender en el día a día y en el presente. Magnífico, estupendo, muchísimas gracias, ¿no? Luis Fernando. Y vamos a llegar a tener profesores exclusivamente virtuales, capaces de impartir completamente una asignatura, es decir, cuando a ti te encuentren por el pasillo y te pregunten ¿con quién tienes clase esta mañana? Y dice, pues tengo clase con MP3CO. ¿Vamos a llegar a eso? Bueno, yo pienso que para nosotros las comunicaciones son muy importantes. Siempre que los estudiantes pequeños llegan a la universidad, porque allá recibimos 30.000 estudiantes al año, lo primero que les mostramos es un hormigario. El hormigario nos muestra qué es la comunicación. Las hormigas de hace más de 30 millones de años aprendieron a comunicarse. Ellas llegan, se juntan, se alimentan en un sitio, luego depositan sus huevos en otro sitio y hay unas que cuidan los huevos, otras que limpian y llevan al relleno sanitario esos desechos que tienen unas y las otras y obviamente hacen todo un proceso de socialización. Y eso es lo que primero tiene que entender el niño, y es que nosotros no somos los únicos ni los primeros que vinimos a hablar a este mundo, sino tenemos ya sociedades constituidas hace millones de años. El Miocid entró por Burgos entró el Miocid con 60 pendones. Eso hace 1000 años. Hoy tenemos 550 millones de hispanoparlantes y el futuro del español es hoy. En pandemia me dijeron, Luis Fernando, ¿qué hacemos? Que nosotros tenemos una cita para el Festival Internacional y tenemos problemas, y le dije, no, vámonos a lo digital. Hagamos el intento, luchemos y hagámosle un trabajo de colaboración y llamemos los técnicos y los científicos y todo, hablemos con ellos, con los biólogos, los pajarólogos, como les decimos nosotros, y hagamos un voz a voz. Pues nos llegaron 38.000 personas al Festival de Aves. ¿Pero qué estamos con esas 38.000 personas mostrando? Estamos mostrando nuestro territorio. Cuando un territorio tiene 800 especies de aves, es porque es un territorio rico. Su fuerza es la fuerza ambiental. Su fuerza son las cordilleras, la cordillera occidental, la vertiente de la cordillera occidental, la vertiente oriental, la vertiente occidental de la cordillera central, 2 parques naturales nacionales y todas las reservas de la sociedad civil y obviamente toda la protección a través de los jardines botánicos, de los acueductos rurales, hacen que nosotros tengamos un gran patrimonio y ese patrimonio son las aves. Y a través de las aves nosotros estamos tratando de integrar América Latina. Estuvimos recientemente, hace un mes, el tercer seminario internacional de aves y se nos presentaron 38.000 personas. De las 38.000 personas, 800 fueron presenciales. Obviamente hicimos un curso de fotografía, un curso de pintura de aves, pero lo más interesante es que eran aves rapaces. Pero rector, ¿por qué aves rapaces? Porque las aves rapaces son muy atractivas, porque las aves rapaces son violencia. Es un impacto que le queremos dar a los jóvenes y a los adultos, porque a través de la violencia en la biología, obviamente podemos mostrar lo que es el mundo. A través de las aves rapaces hacemos el control de las poblaciones. Pero también tenemos 38.000 amigos que recorren, no solamente están en Colombia, están en Chile, están en Perú, están en España, hay españoles en Estados Unidos, están en Rusia, están en todas partes del mundo. Tenemos 38.000 amigos. Y eso para nosotros es fundamental, porque esa es la expresión de la comunicación. Ese es nuestro profesor que nos dice, venga a nuestra tierra y mire que nosotros somos ricos y nos podemos conectar. También
donde están ellos, están georreferenciados con Megadata y estamos ubicados con nuestros amigos en el mundo. Pero también hoy nuestra institución está conectado con 180.000 campesinos en Colombia. ¿A través de qué? Del chatbot. Son 60 millones de smartphones que hay en Colombia. Y a través de la Universidad Tecnológica hemos ido consolidando un sistema de comunicaciones muy potente que nos permite hoy tener 38 cadenas productivas con contenidos diferentes, porque pues no es lo mismo producir leche en una zona caliente o a 3.000 metros de altura, o no es lo mismo producir en el norte del país en un desierto que producir obviamente en un lugar distinto, porque este es un país diverso, súper diverso, y entonces los temas altitudinales, los ecosistemas cambian enormemente. 180.000 campesinos tenemos conectados al chatbox. Se les envían mensajes y muchos de ellos son sincrónicos y muchos de ellos son asincrónicos. Ellos van, recorren a veces 2, 3 horas en el bote, llegan y se conectan al internet, bajan la información y se la llevan para la maloca, los indígenas. Nosotros estamos hoy generando un gran centro de biodiversidad, tenemos los recursos, esta semana sacamos la licitación, es algo así como de $13 millones el centro, es un museo interactivo para mostrar no solamente la calidad de la biodiversidad que tenemos, sino la calidad de la biodiversidad cultural que tenemos, porque los indígenas también tienen relaciones con las aves. Las negritudes que están en nuestra tierra también son autóctonas y tienen sus relaciones con las aves y con la biodiversidad. Y eso es lo que queremos entrar a través de esa comunicación, poder compartir con los demás. Rector, estamos terminando el proyecto de formación de 20.000 docentes en competencias digitales. Rector, tenemos alguna dificultad con el proyecto de 300.000 estudiantes en competencias digitales. Rector, tenemos el proyecto de logística para repartir insumos en los colegios y tenemos algunas dificultades en esto. Nosotros estamos conectados, somos una institución digital, vivimos con la digitalización y es fundamental, eso es parte integral ya del mundo. Hace 3 meses me llamaron a las 9 de la noche y me dijeron, rector, entró alguien al centro de sistemas y se disparó el sistema ante incendios. Le cayó a todos los computadores de la universidad. Dije, ¿qué puede pasar? Y de todo, que se pierda registro y control, que se pierda matrícula, que se pierdan calificaciones, que se pierda contabilidad y presupuesto, que se pierda la información que nosotros tenemos en investigación, que se pierda lo uno, que se pierda lo otro, la intercomunicación con la nube. Pueden pasar muchas cosas. Y dije, no, pues aquí me tienen para no volver a dormir. Gracias a Dios recuperamos el centro de sistemas y cuando yo salimos vivos, por lo menos del centro de sistemas, al otro día, a los 2 días que logramos recuperar pues la base de datos y me dijeron, no, solucionado el problema, yo dije, ¿cómo haría unir sin un sistema de datos o que le pasara lo que nos está pasando a nosotros? Entonces nosotros, los docentes, seguirán siendo docentes, la cultura seguirá siendo nuestra cultura, pero la información seguirá siendo importantísima para todos nosotros. Yo no sigo con la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes tienen muchas aves rapaces fuera de la institución universitaria y estoy convencido que también tienen muchas aves rapaces dentro de la universidad. Américo, hay una propuesta como el GTP3 que ha permitido un nuevo modelo de inteligencia artificial que permite generar lenguaje escrito, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Gracias a este algoritmo, el usuario debe de comenzar a escribir una serie de párrafos y el propio sistema se encarga de completar el resto de una forma que yo calificaría de razonablemente coherente. Y mi pregunta es, ¿una máquina experimentada
acabará escribiendo nuestros artículos de investigación o de divulgación, llegaremos al diseño de máquinas que sean capaces de redactar una tesis doctoral. ¿Tendremos tesis doctorales robóticas? ¿Pasaremos del plagio frecuente, desgraciadamente, en nuestro mundo, a la tesis virtual? Las máquinas podrían ser, y perdónenme la expresión poco correcta, podrían ser el negro que termina los textos de un autor. ¿A quién corresponde la propiedad intelectual, entonces, de un texto que acabe haciendo la inteligencia artificial? Gracias. Primero, permítame saludar a todo este público asistente el día de hoy. Agradecer a UNIR también por el gran esfuerzo que ha hecho, la invitación y de tenernos a todos nosotros el día de hoy. Un saludo especial de mi universidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es una universidad muy específica en el campo agrario, con 12 carreras, altamente especializada en todo lo que es la parte agraria. Una universidad relativamente pequeña, muy específica, 28 maestrías y 8 doctorados acreditados. Igual un saludo especial a UNIR y a todos ustedes por parte de la AUNAP, que alberga a 40 universidades nacionales de Perú, de lo cual en este momento ostento la presidencia. La pregunta es muy comprometedora, ¿no? Es relativamente compleja de dar la respuesta. Sabemos lo que es la inteligencia artificial, sabemos a dónde nos lleve el futuro y creo que si hacemos un retroceso a nuestra época y tal vez a los años iniciales, entonces podemos entender o tendríamos que proyectarnos a dónde podríamos llegar de acá a unos años. Creo que nosotros no vamos a tener esa oportunidad de ver todos esos cambios significativos que se están dando en este mundo. Esos cambios que han ido de avanzada y que lo hemos ido analizando día a día en el quehacer de la realidad de cada institución con la inteligencia artificial. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, en mi universidad, en el campo agrario, la inteligencia artificial? En muchos equipos que reemplazan ya al hombre como para la siembra, para la cosecha. Sin embargo, todavía hemos tenido muchos problemas en cuanto a la decisión, por ejemplo, del desarrollo de producto. Cuando queremos hacer I+D+I, en ese proceso de desarrollo no encontramos una máquina que nos diga, por ejemplo, la preferencia del aroma, del sabor, de lo que el público espera de la calidad integral de ese alimento, si lo queremos llevar bajo esa forma. Entonces todavía tenemos esas debilidades. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender, la máquina es programada por un hombre y el hombre es quien hace todo el sistema, toda esa data para que pueda funcionar apropiadamente esa máquina. La inteligencia del hombre es la que aplica, digamos, para llegar a esa inteligencia artificial. Entonces, ¿de quiénes dependemos nosotros básicamente? De la integración de todas esas capacidades que pueda tener el hombre para poder agruparnos y determinar lo que estamos esperando pues, en ese futuro. Como universidades, por ejemplo, un poco para contarles respecto a lo que se está haciendo en Perú en general, todo lo que es inteligencia artificial está en función a determinadas áreas. Por ejemplo, las áreas de ingeniería están trabajando mucho en lo que es inteligencia artificial. Tenemos unidades puntuales, por ejemplo, que tienen mecatrónica, ingeniería electrónica, eléctrica, que van por ese lado. Sin embargo, pues existen otras especialidades que no han entrado absolutamente todavía a lo que es la inteligencia artificial. Acá es algo importante que entender que lo que el mundo nos marca son los cambios. Y esos cambios
que sean acelerados o lentos, tenemos que entrar sí o sí a ese mundo. Porque lo que siempre hemos indicado y lo que sabemos, ¿estás en el sistema o no estás en el sistema? Si no estás en el sistema, te espectoras del sistema y por lo tanto no puedes ser considerado dentro de las universidades top. Y creo que casi todas las universidades lo que perseguimos es tener ese cupo como universidades top. Primero, obviamente, en el país, luego en la región y en el mundo en general, porque este es el mundo de la comunicación. Entonces, al futuro, pienso que podemos ir avanzando, podemos ir quemando espacios, quemando tiempos, quemando productos, y va a haber un cambio significativo, creo, en este siglo. Este siglo marca una diferencia comparada a todo lo de antes. Y creo que la inteligencia artificial se está posicionando, pero no puedo predecir hasta dónde llegue, si efectivamente es capaz, digamos, de poder redactar una tesis doctoral. Y yo diría, en este momento, y tal vez esta década, no creo que se pueda llegar, que una máquina podríamos pensar como para sustentar o redactar una tesis. Yo creo que ni siquiera de licenciatura, ¿no? Menos una doctoral. Al menos en esta década va a ser muy difícil tener ese producto. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de deleitar esa máquina, reemplazando al hombre totalmente. Estupendo, muchísimas gracias. Esto me enlaza, y sigo contigo, Américo, con una cuestión que a mí me parece que tiene relación muy directa con lo anterior, ¿no? Que es plantearnos la necesidad de uso de la inteligencia artificial con valores y con principios éticos, ¿no? ¿Es posible, en tu opinión, diseñar algoritmos educativos que respondan a estos planteamientos éticos, morales? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer desde tu punto de vista? Bueno, la parte ética, yo diría, y la parte moral, pues eso viene de formación, viene del momento que uno creo que es engendrado, ¿no? Y la parte ética sabemos que es muy relativa. Yo he visitado varios países del mundo que llevan cursos de ética en su currícula, y cuando llego a la clase, digamos de 8 a 10, el profesor no llega, entonces yo me hago una pregunta muy simple, muy sencilla, y digo, el profesor que dicta ética no ha llegado a las 10 a su clase, entonces ¿qué estamos esperando de esa formación que se imparte, ¿no? Entonces, y eso sucede continuamente en diferentes universidades que he podido ver, y obviamente no escapa también de muchas universidades de mi país. Y uno obviamente tiene que ser realista en el momento que tiene que enfrentar esa currícula de los famosos cursos de ética, la ética, la moral. Lo que tenemos que nosotros perseguir como personas y luego como sociedad, obviamente que ser más justos con todos. Primero uno mismo, con la familia, la institución y el país. ¿Qué es lo que queremos nosotros para el futuro? En la parte ética, yo creo que si uno, digamos, programa, diseña con todos los algoritmos y depende, digamos, de quién, pues, vaya en ese camino de la programación, entonces yo creo que la máquina que reemplace al hombre hará lo que el autor o quien sea el que engendra esa máquina o quien lo haga, como lo quisiéramos llamar, realmente eso es lo que hará esa máquina. Eso es lo que estamos enfrentando hacia el futuro. ¿Sí? Muy bien. Vicerrector, Jorge, tú conoces muy bien este mundo, estás en la CRUETIC y tenéis un panorama muy amplio de cómo está el estado de la cuestión
en el ámbito internacional. Desde tu punto de vista, ¿qué países lideran en la actualidad la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito concreto de la educación superior? ¿Qué están haciendo además esos países que pudiéramos imitar? Bueno, claro, qué decir. Bueno, antes de nada, como han dicho mis compañeros, gracias por la invitación. Es un placer estar con mi rector. Como ha dicho antes, fue rector de la Universidad Complutense y rector una vez, rector por siempre. Un placer estar aquí también con mis colegas rectores, también con Margarita, la directora. Siempre nos miramos en el espejo en cuanto a tecnología de las universidades anglosajonas, en el ámbito del Reino Unido y Estados Unidos. Pero a mí me gusta mirar más a las universidades del norte de Europa, Noruega, Finlandia, que precisamente destacan quizá no tanto por la inteligencia artificial, que también son grandes profesionales, sino por la importancia que dan a la educación y al profesor. Y con lo que se preguntaba al principio, dónde hay que poner la inversión, en el profesor o la tecnología. Estos países que siempre lideran todos los rankings lo tienen clarísimo, es el profesor. Y ser profesor en estos países es un prestigio, eres una persona muy respetada en tu comunidad y nadie prevé otra cosa de ti que no sean buenos conocimientos, buenas maneras y ser un referente para los que te rodean y que te convoquen a una reunión de tutores. No se le cabe en la cabeza en estos países que los padres digan que no o que le levanten la voz. Quiero decir que todo el contexto ayuda, todo el contexto social, a que este profesor esté empoderado para desarrollar su función y son los profesionales de más alta capacitación que uno se pueda encontrar en la universidad. De hecho, los que sacan mejores notas, los más inteligentes, los más sociales, los más empáticos, acaban en educación y para ellos es un prestigio, es un éxito. Empezando por ahí, todo se puede construir. Entonces, yo veo en esto de la tecnología un riesgo y es que se intenta que lo que no han hecho bien las personas se delega o se confía en las máquinas que lo hagan bien y yo creo que es un error fundamental. A mí me parece que el concepto de Silver Bullet, que lo utilizan mucho en el reino sajón, no sabemos resolver un problema, ponemos una palabra X. En mi tiempo yo me doctoré en sistemas inteligentes, eran los agentes inteligentes, pero si uno va atrás en el tiempo encuentra otras metáforas o otros conceptos, ¿no? Sistemas expertos, en su día también las redes neuronales. Hay una historia muy divertida acerca de cómo la inteligencia artificial sabotearon la investigación en redes neuronales en favor del enfoque simbólico, sistemas expertos y demás, y luego con el tiempo se invirtieron las tornas y se dejó de investigar en estos sistemas simbólicos para dedicar todos los esfuerzos a las redes neuronales y es un poco en el momento en el que estamos. Entonces, si uno mira la historia no se repite pero rima. Es una frase que me gusta mucho. Entonces, mientras que el 98 el término tecnológico que iba a revolucionar toda la industria, educación y demás, en la industria era el business intelligence, en la educación a los sistemas expertos. También hablaban de los agentes inteligentes de interfaz, ¿no? Como reemplazo a los tutores que iban a resolver los problemas de aprendizaje de los estudiantes. Está hablando del año 98. Yo veo que en el año 2022 estamos otra vez repitiendo los mismos mantras y creo que los países que han avanzado han sido los que han apostado por las personas. Entonces, ciertamente hay que ver cómo las tecnologías tienen que apoyar la labor docente. Y aquí ha habido una intervención anterior por parte de Dametit, por Enrique, que claro, siempre se dice, hemos traspasado el umbral de comprensión del ser humano. Yo creo que estas afirmaciones hay que entender un poco qué significa, ¿no? Que es que tú tengas un banco de pruebas, un benchmark, pones a una persona a ver qué tal lo hace y luego pones a una máquina. La diferencia entre la persona y la máquina es que la máquina ha sido entrenada pues, con un banco no igual, porque si no tendría sentido la prueba, pero sí de una complejidad similar al banco que estás probando. Y la persona pues, tiene años de experiencia, formación y demás. Cada uno tiene su trasfondo y ahí se les pone a prueba. Y claro, que obtengas un resultado de 96, 95, 80 mencionabas antes, ¿eso qué significa? Yo lo ponía en el contexto de los números que maneja. Siempre la escala es un problema. Hay cosas que sobre el papel suenan muy bien, 80%, 96%, 97, 98, el número que queráis. Cuando uno llega a números de millones, el error es inasumible. Y pongo un ejemplo, sistemas de predicción de fracaso escolar. Imaginemos que tenemos una predicción del 96% de precisión. Quiere decir que hay un 4% que los clasificas mal. Dice uno, fantástico, que me traigan un profesor que tenga este resultado. Bueno, pues si yo lo aplico en mi universidad pues redondeando, pongamos que 80.000 estudiantes que hacen 5 asignaturas al año.
y cada asignatura tiene 4 ejercicios. Entonces, esa clasificación incorrecta de los ejercicios, empiezas a multiplicar, te salen 64.000 casos mal clasificados de los ejercicios en una evaluación supuestamente automática, ¿vale? Si hacemos las asignaturas, pues te queda un poco mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es asumible ese error? A lo mejor los humanos cometen más errores, pero hay una cosa que puedes hacer con un humano que no puedes hacer una máquina todavía, que es discutir. Entonces, y ahí engancho con la parte de los chatbots. A mí me parece que los chatbots, todos los resultados también del 90 y pico % y demás, de mejoras, conversaciones terminadas, claro, son datos, digamos, estadísticos y hay veces que hay que ver un poco de dónde se parte. Y pongo un ejemplo. Yo empecé el mandato en 2019, tenemos la gestión del Distrito Único madrileño y claro, pues imaginar la de millones de llamadas que se hacen. Y a mí me decían, desesperados, servicio de información, por favor, en la página principal de la Complutense, ponme un enlace a la documentación para responder dudas frecuentes, porque nos baja el volumen de llamadas hasta en un 50%. Y claro, yo la conclusión que saco sobre esto, también tenemos un chatbot. El chatbot logré que me insultara, por cierto. Fue un logro fantástico. Lo que ocurre yo creo que muchas veces es cuando partes de un contexto en el que tenías la cosa no perfectamente organizada y metes una pequeña mejora, pues notas una mejoría grande. Y claro, los chatbots nos pueden dar una mejoría grande o mayor que la reorganización, la reestructuración de tus servicios de información. Esta es la pregunta a responder desde el punto de vista científico, que hay que saber valorar cuál es el aporte de la tecnología en sí y cuál es el aporte de la reflexión, revisión del problema. Porque la inteligencia artificial es tan buena como el contexto o tu conocimiento del contexto. Y cuanto más amplio sea el contexto, la inteligencia artificial empieza a fallar una barbaridad. Y yo intento decir nunca que la inteligencia artificial comprende o piensa. No, ni comprende ni piensa, son algoritmos y sacan resultados y ni se sienten mejor ni peor por hacerlo mal, cosas que a las personas sí nos pasa. Con lo cual, yo estoy con el profesor Khan, apuesto por las personas. Creo que al profesor Khan, si le volvieran a preguntar ahora, una cosa es que lance un negocio y otra cosa es su apuesta personal, seguiría apostando a las personas. De hecho, si vas a las personas, los más ricos del planeta, Bill Gates y también Stephen Jobs, decían que no daban ordenadores a sus estudiantes. De hecho, llevaban a facultades y universidades, centros de formación sin ordenadores, porque decían, no, es que queremos que experimenten las cosas y las aprendan, a la antigua usanza como yo me formé, con lo cual es también cosas a la reflexión, ¿no? Si los grandes gurús tecnológicos tienen esta forma de pensar y nos trasladan otro producto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Yo creo que siempre actitud crítica, siempre. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. Y siempre hace una ponderación y una reflexión, yo creo que ayuda. Muchísimas gracias. Sí. Desgraciadamente el tiempo nos está comiendo, pero en fin, no me resisto a hacerle a Margarita una pregunta. Margarita, ¿cómo va a ser la universidad del metaverso, ¿no? Yo puedo tener un avatar con un título en filosofía por Harvard, un MBA por Cambridge, un título propio en inteligencia artificial por UNIR, y puedo aspirar, por ejemplo, a ser Manolo Herrera. Muy bien. Pero da mundos. A día de hoy lo que tenemos no es un metaverso. Lo que tenemos es lo que se llaman los protometaversos. Es decir, que son unidades independientes entre sí que se legislan internamente entre sí. Por lo tanto, no habría un reconocimiento real, salvo en el propio metaverso, de lo que estudiemos en el metaverso. Entonces, hace todavía falta mucha legislación, mucho determinar qué significa lo que aprendes en un metaverso, cuáles son las leyes de aprendizaje. Es decir, no tenemos una NECA, por poner un ejemplo del metaverso. Por lo tanto, es muy difícil de validar si esa formación ha sido correcta o no. Sin embargo, yo creo que el metaverso nos aporta, a día de hoy, tal y como está y con la madurez que tiene, dos enfoques interesantes. Uno es, y son muy distintos, uno es el enfoque del avatar. Es un metaverso donde al final tú te generas un avatar y de alguna manera juegas en ese entorno. Los Roblox, los Decentraland, los Nightland, todos estos
son modelos donde tú trabajas con tu avatar. Oye, con un avatar te puedes reunir en una habitación con varios y que pasen cosas. Eso es a lo que básicamente se está ahora mismo yendo y es lo más fácil. Replico una sesión de trabajo en el mundo del metaverso con tu avatar. Y luego hay otra más compleja, que es la que se llama la inmersiva interoperable, donde tú te enfundas en un chalequito, vamos, en un neopreno casi, lleno de sensores, con una mochilita atrás llena de cables y te sientes en un mundo distinto. Y ahí te pueden suceder muchas cosas. Te puedes ir hacia Egipto y sientes el frío, el calor, el polvo, hueles lo que hay. Entonces, para alguien que quiera sacarse un grado vinculado a temas, yo que sé, de espeleología, pues a lo mejor tiene sentido hacer una formación o una asignatura dentro del metaverso. Yo siempre explico mi punto, a mí me encanta la química y mi frustración es no haber mezclado cosas con cosas y que hubiera explotado algo o que hubiera pasado algo, ¿no? Entonces, en el metaverso sí que puedes mezclar cosas con cosas y que te explote el entorno que te tenga que explotar. Entonces, en medicina, por ejemplo, en medicina a día de hoy hay cosas extraordinarias que podríamos estar ya replicando. Tan extraordinarias, si me permites el ejemplo, Rafa, aunque sé que andamos muy justines, es tú puedes tener un enfermo aquí, por ejemplo, en un hospital de Logroño y si quieres una segunda opinión, ese enfermo podría ser holográficamente trasladado a Estados Unidos, a la Universidad de Sinaí, por ejemplo, al Hospital de Sinaí, podría estar ahí trasladado y los médicos en Sinaí con guantes ápticos y los de aquí también podrían estar tocando al enfermo y que sintieran, pues yo que sé, la dureza del estómago, la frialdad de la piel, la podrían estar sintiendo perfectamente en el otro hospital, aunque el enfermo no se hubiera movido de aquí. Es decir, el mundo que se nos abre en ese mundo de metaverso es brutal. Entonces, yo sí que creo que hay asignaturas. Todavía la formación completa, dificilito. Bueno, te pido perdón, tenía más preguntas, el tiempo se nos ha ido. Yo quiero agradeceros a todos vuestras palabras y vuestras reflexiones, que yo estoy seguro que han resultado útiles para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael, Jorge Jesús, Margarita, Américo y Luis Fernando. Nos vamos a tomar un café, no en el metaverso, en el mundo real. Regresamos en un ratito, en torno a las 12:10, abrimos ya la siguiente mesa y los participantes en esa siguiente mesa, en ese panel, recuerden que tienen que pasar antes por microfonía, para tener los micros puestos e ir con agilidad. Nos encontramos en unos minutos, no se vayan.